Desde los fiordos, bosques, cordilleras y estepas de la Patagonia, les damos la bienvenida al podcast y programa radial Ciencia al Fin del Mundo. Conversaciones que tejen redes entre Aysén y Magallanes, con grandes invitados que han dedicado su vida a la investigación científica. Una iniciativa del Nodo Ciencia Austral en alianza con Universidad de Aysén. Bienvenidas y bienvenidos al programa Ciencia al Fin del Mundo. Hoy hablamos de Patagonia, de su capacidad para albergar tesoros naturales únicos del planeta y de gran valor para la ciencia. En este capítulo conversaremos de laboratorios naturales. ¿Cómo estás, Jessica? Hola, Catalina. Muy contenta de iniciar este segundo episodio de nuestro programa y muy bien acompañada por dos personas que hacen investigación y aportan con conocimiento en las regiones tanto de Aysén, Magallanes como la Antártica chilena. Bueno, le damos la bienvenida a uno de nuestros invitados. En nuestro estudio hoy nos acompaña el doctor Carlos Zamorano. Él es especialista en ecología forestal, profesor de la Universidad de Aysén y del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2 de la Universidad de Chile. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Catalina. Hola, Jessica. Muy bien, muchas gracias por invitarme a este importante espacio de conversación sobre un tema tan importante como es la ciencia acá en Patagonia. Gracias, Carlos, por aceptar nuestra invitación hoy. Y bueno, y desde Punta Arenas, conectada telefónicamente, nos acompaña hoy la doctora Laura Sánchez. Ella es bióloga y directora del proyecto Nuevos Laboratorios Naturales Subantárticos, liderado por la Universidad de Magallanes. Así que, bienvenida, Laura. ¿Cómo estás? Bien, súper bien. Contenta de estar con ustedes y con Catalina y con Carlos. Hola, Laura. Gracias, Laura, por darte este espacio de poder conectarte hoy con nosotros. Destacamos mucho tu conocimiento de la macrozona austral porque has hecho ciencia tanto en Aysén como en Magallanes y la Antártica chilena. Así que vamos a partir contigo, Laura, para que nos puedas comentar sobre qué se entiende por laboratorio natural y su importancia para nuestro planeta. Y luego que nos comente qué laboratorios naturales se destacan en la macrozona austral específicamente. Claro, partamos por el principio, está bien. Laboratorios naturales es un concepto que todos nos puede evocar un espacio abierto, en la naturaleza, un lugar de experimentación, de creación. Digamos que los laboratorios naturales invitan a la investigación. Y además nos gustaría que el laboratorio natural sea un lugar, digamos, de referencia para hacer un tipo de ciencia que tenga lo que llamamos pertinencia territorial, es decir, que esté conectada con las personas que viven en esos lugares. ¿Vale? Esto fue una iniciativa de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, el desarrollar estos nodos para los laboratorios naturales en Chile, un poco con la referencia de lo que sucedió por ejemplo, en el área de astronomía, ¿no? Que hay de esos grandes telescopios que miran al espacio y la ciencia de alto nivel, de alto impacto internacional que se está generando allí. Entonces dijeron, en el resto del país tiene que haber lugares y singularidades y atributos que son únicos y que nos podrían permitir generar esta ciencia de impacto global. Así que a partir de ahí empezamos a trabajar el concepto de laboratorios naturales subantárticos. Empezamos a mirar a nuestras singularidades subantárticas. ¿Y qué ejemplo destacarías del laboratorio natural que hayan identificado en la macrozona austral? Claro, en el subantártico, en la Patagonia, que también le podemos decir, resulta que es el territorio más próximo a la Antártida, y eso en sí mismo ya es una singularidad porque no hay nada más cercano a este territorio. Entonces eso tiene una serie de implicaciones para la evolución de la vida, ¿vale? De las especies que han vivido en el territorio antártico y que ahora está cubierto de hielo, así que ya no son pocas las especies que pueden vivir allí, pero hay toda una historia evolutiva y eso está conectado con los otros continentes, en las otras partes continentales, como por ejemplo nuestro territorio subantártico en Chile. ¿Vale? Entonces eso a día de hoy
se refleja en una serie de singularidades que caracterizan y que hacen único nuestra Patagonia. Muchas gracias, Laura, por tu respuesta y por aclararnos este misterioso término que todavía nos cuesta un poco comprender. O sea, de todas maneras nos lleva a un imaginario, a pensar en algo, pero muchas gracias por tu respuesta. ¿Cierto? Sí. Bueno, Carlos... Pero podemos seguir desarrollándolas si quieres. Yo creo que Carlos tiene un profundo conocimiento de algunas de ellas. Le damos la palabra a Carlos. Queremos saber, desde tu experiencia, ¿cuál es la importancia en el fondo de la macrozona austral que lo convierte en un laboratorio natural? ¿Cuáles son sus características que desde la ciencia, para ti, lo transforman en un laboratorio natural? Bueno, una pregunta muy, muy interesante, y Laura abordó varios puntos que le dan esa connotación única a esta macrozona y que lo convierten en un área de interés científico global. Y esa es una de las bases que tiene la definición de este laboratorio natural, ¿no? Que tiene una relevancia y al mismo tiempo una singularidad global que lo hace único y lo hace relevante, en especial en el contexto de rápidos cambios que estamos viviendo hoy en día, y que nos invita a abordarlo desde múltiples disciplinas. Y eso es lo más interesante, porque en este proyecto, en el cual Laura dirige, no fue fácil la definición, ¿no? Porque es una definición integral que aborda múltiples disciplinas, ¿no? Entonces, esta relevancia que tiene este espacio geográfico que llamamos territorio, porque es un espacio donde no solamente tenemos un patrimonio natural, sino que también cultural, y que eso es una de las perspectivas que le dan esa connotación global, tiene que nacer desde una mirada integral, y eso es siempre un desafío, considerando que nuestra formación desde el colegio es unidisciplinar, ¿no? Entonces es ir contra la corriente en muchos aspectos formativos, y que llevamos ese sesgo también en nuestra actividad científica. Entonces fue un reto, pero creo que fue muy bien logrado y nos permitió abordar esas particularidades que tiene esta región tan importante, no solo para el país, sino que también como un patrimonio global. Perfecto, sí, pues romper paradigmas. Volvemos contigo, Laura. Muy complementario lo que estaba mencionando Carlos, con lo que tú mencionabas anteriormente. Y también indicabas que cuando definieron laboratorio natural también tenían que identificar cuál era la forma de convivencia entre quienes habitan en ese territorio. En ese sentido, ¿cuáles son los efectos del desarrollo de los laboratorios naturales para las comunidades y los territorios? Claro, de hecho le preguntamos a la gente también, porque como comentaba Carlos, hay una serie de características ecológicas, culturales, sociales, que desde la academia podemos estudiar, podemos leer, podemos intercambiar, discutir, pero al final la gente vive en estos lugares. Todos vivimos en algún lugar, pertenecemos a una comunidad académica o a una comunidad científica, pero también pertenecemos a una comunidad local, porque somos personas que vivimos en lugares. Entonces, cuando abordamos esta definición, que fue participativa, no queríamos preguntarnos y respondernos nosotros mismos, porque eso hubiera sido un poco más de lo mismo, ¿no? Más del paradigma de la ciencia como una élite intelectual, y es justamente el paradigma que se busca romper ahora y que queremos irnos hacia lo participativo. Entonces le preguntamos a la gente, bueno, ¿qué entiende usted por laboratorio natural? ¿Y cuáles cree que son estas características únicas? Y bueno, nos encontramos la sorpresa de que la opinión de los expertos, entre comillas, no se diferenciaba tanto de la opinión de las personas que llamamos, en el marco del proyecto, llamamos actores del territorio. Ya había muchas coincidencias. Entonces, a pesar de lo que uno estudia en los libros, la idea y la percepción de las características únicas se ve que se complementa.
Entonces desde el proyecto nos gustó mucho esta experiencia colaborativa, porque pudimos entendernos y ir buscando ese lenguaje común para ir construyendo una ciencia con más pertinencia territorial y hacia la transdisciplina, digamos, que es hacia donde queremos ir ahora. Bueno, ahora nos gustaría conocer más sobre el trabajo que ustedes realizan. Carlos, ¿nos podría contar, por ejemplo, cómo llegaste a la región de Aysén? ¿Por qué estudiaste ecología forestal? Y si tuvieras que elegir uno solo, uno de los proyectos en los que has trabajado, de los estudios que has hecho, ¿de cuál nos contarías? Ya, perfecto. Mira, yo estaba haciendo el postdoctorado en el Centro de Ciencia, Clima y Resiliencia, el CR2, cuando me preguntaba hacia dónde me llevaría la vida en el siguiente peldaño, y se abrió un concurso. Para mi sorpresa, un concurso académico de una naciente universidad en Patagonia que creaba la carrera de Ingeniería Forestal, área que yo considero que es relevante y que debe ser prioritaria en un país como el nuestro, en un contexto de paisaje más que de producción meramente de madera, ¿no? Que así nacen las ciencias forestales, pero hoy en día nos hemos convertido en gestores de paisaje, y esa es en la que yo siempre he pensado que debe ser el paradigma bajo el cual construir una carrera de ciencias forestales. Entonces para mí fue una oportunidad extraordinaria. No lo pensé dos veces, postulé el plan de desarrollo académico, lo escribí muy rápido porque venía todo y además me hacía sentido todo lo que había hecho antes y que decantaba en este espacio que me parecía extraordinario. Y bueno, y resulté ganador en ese concurso a fines de 2016 y me vine acá y aquí estamos. Y tuve la oportunidad de llevar la carrera de Ingeniería Forestal hacia ese paradigma. Y hoy en día la carrera de Ciencias Forestales de la Universidad de Aysén, Ingeniería Forestal de la Universidad de Aysén, es la única que tiene ese enfoque a nivel nacional y aportamos a la diversidad formativa a nivel nacional de los ingenieros forestales desde esa perspectiva de paisaje, pensando en cuestiones integrales, no solamente desde el punto de vista de la madera. Y en eso he estado ocupado, muy contento, y también haciendo investigación. Y dentro de las investigaciones que me ha tocado desarrollar o que he querido desarrollar, la que más me ha gustado y disfrutado es una de larga data, que hasta el día de hoy una línea de investigación a la que tributan varios proyectos en los que he empujado, y tiene que ver con procesos de degradación de ecosistemas forestales como base para su restauración, ¿no? Yo trabajo en restauración, esa es mi área específica, el doctorado lo hice en restauración, pero la restauración no es plantar y tiene que ver con muchas más perspectivas más que el hecho de plantar. Tiene que ver con entender qué se está haciendo, y para poder entender qué se está haciendo tienes que entender que lo que está ocurriendo en los ecosistemas que tú asumes que requieren de una acción, y muchas iniciativas de restauración se enfocan en áreas que evidentemente requieren de acciones de restauración porque es evidente que hay problemas, y eso lo hace muy costoso desde el punto de vista de tiempo y recursos. Entonces llevo cerca de 20 años estudiando los procesos antes de que sea tan evidente, y eso nos permite que sea más factible, porque los costos son menores para poder revertir procesos en su estado incipiente. Entonces no es un proyecto, sino que es una línea de investigación que he construido en torno a esto, y eso me llevó a estudiar la ganadería forestal, que no es silvopastoreo, ganadería en bosques, a estudiar su impacto desde un punto de vista integral y no en forma oportunista pensando en un artículo, sino que es una línea de trabajo que comencé por el año 2003 y lo hemos estudiado en bosque de Araucaria, en bosque siempre verde, y ahora tengo un proyecto Fondesit que estoy estudiando los bosques de Lenga y Ñire acá en la región desde esa perspectiva integral, pero además abarcando otras variables y eso. Entonces yo me quedaría con esa línea de trabajo que ya me está permitiendo empezar a iniciar una línea que es para mí el siguiente paso, ya restauración como tal, pero desde esa base de información que hemos ido construyendo. Bonitos desafíos ambos, venir a crear la carrera, a contribuir a la creación de la universidad, ¿cierto?, estatal, que por primera vez aquí se instauraba en la región de Aysén. Es una oportunidad, y perdón que interrumpa, pero esto, lo que tenemos que entender es que es un proceso de largo plazo. Un proceso de creación de una universidad pública es de largo plazo.
y al margen de intereses, al margen de presiones, al margen de cuestiones cortoplacistas. Esto es un proceso de largo plazo con toda la complejidad que eso significa. Y por parte de quienes estamos en la universidad es un esfuerzo mucho más grande que el que es en comparación a estar en otra universidad que ya tiene 50 años, 100 años, 150 años, ¿no? Y eso, para mí, es lo que me mantiene aquí. Ese es mi combustible. Ese desafío, el combustible que me mantiene aquí. Ese el de restauración. Faltó con que nos contaras por qué habías estudiado forestal, pero vamos a seguir más adelante para que nos alcance los minutos, porque tenemos más preguntas todavía. Laura, tú eres bióloga y además eres proveniente de España. ¿Cómo fue que te viniste a la Patagonia chilena y a estudiar los ecosistemas desde una mirada socioecológica? Cuéntanos un poco tu historia. Wow, la historia, me encanta hablar de esta historia, la verdad, de cómo conocí a Aysén, o más específicamente Coyhaique. Yo terminé mi carrera, terminé los primeros estudios de posgrado y empecé a trabajar en un proyecto que me tenía en un laboratorio, allí en Madrid, en una universidad, en una diferente a la que había empezado, en la Rey Juan Carlos. Y de repente surgió la oportunidad de involucrarme en un proyecto de ecología con unos colegas con los que venía trabajando y colaborando en realidad en los últimos años del grado en biología, de la licenciatura en biología, y me invitaron a participar en este proyecto. Y yo, que estaba ahí en el laboratorio, siempre he sido más de terreno, me ha gustado mucho estar afuera, así que yo miraba por la ventana del laboratorio y decía, ¿y cuándo voy a ir afuera a que me dé el aire, a tomar mis muestras? Así que me llamaron, oye, ¿te quieres ir a la Patagonia allí a un lugar que se llama Coyhaique y hacer tu tesis allí? Y la verdad que dije que sí inmediatamente, porque estaba, como te digo, deseando conocer. Y bueno, llegué a Coyhaique, me encantó. Un trabajo que iba a ser más de supervisión, de más viajes. Resultó en que yo me instalé, me quedé a vivir en Coyhaique por 2 años. Esto hablo del 2006 al 2008. Además tuve una oportunidad maravillosa de compartir la vida, porque vivía pensionado, digamos, con una familia de pioneros, de la que aprendí muchísimo, no solamente de las costumbres y de la historia, de la cultura, la que se veía y la que no se veía en esos años. Y bueno, aquello, como se suele decir, me voló la cabeza, porque yo vengo de una gran ciudad, vengo de una sociedad que en gran medida se ha desconectado de la naturaleza o de estos ciclos, y muchas veces ni siquiera se acuerda de que necesitamos a la naturaleza y su pleno funcionamiento y biodiversidad para subsistir como humanos. Así que bueno, eso fue mi llegada a Coyhaique. Fue un tiempo maravilloso. Y tuve, además, el proyecto en el que participaba está muy relacionado con la línea de investigación que ha desarrollado Carlos en estos últimos años, desde una perspectiva forestal y ahora, como él mencionaba, de restauración ecológica, que son aspectos muy importantes para poder concentrar las capacidades científicas, digamos, en actividades que nos permitan reconectarnos y que nos permitan resguardar el correcto funcionamiento y la biodiversidad de los ecosistemas de los que dependemos. Así que sí, mi objetivo de investigación fue y sigue siendo los ecosistemas humanizados. Suele ser, muchas veces nos gusta pensar en la naturaleza prístina, ¿no? También hay conceptos que he aprendido en Coyhaique, en Aysén, y que he aprendido a intentar definir.
como más bucólico, ¿no? Como todo intocado y la naturaleza maravillosa, pero la realidad es que la mayoría de los ecosistemas tienen influencia humana en mayor o menor medida, y hay algunos que son especialmente afectados, digamos, por las actividades humanas, y pues, si los llamamos ecosistemas humanizados, son los que son de mi interés. Yo, de hecho, aquel proyecto de tesis doctoral era sobre prácticas silvopastorales en bosques de lenga, y yo venía con toda mi ingenuidad y con toda mi ilusión a demostrar que era posible una ganadería compatible con la conservación de la biodiversidad. De hecho, lo demostré, eso está en la tesis, fue gran parte de mi ilusión para esos primeros años en Coyhaique, y los resultados están, pero el componente social, el componente institucional, de cómo hacemos esto realidad, fue lo que no tenía considerado en mis primeros años de investigadora, y ya digo, con mi juventud y mi ingenuidad, y lo que me ha mantenido conectada y motivada para seguir aportando en este sentido, porque, como digo, es tan importante que podamos cuidar los ecosistemas y ser conscientes, aprender de los ciclos naturales y ser conscientes de sus capacidades y de las nuestras. Motivante historia, Laura. Felicitaciones por haberte atrevido a hacer el tremendo cambio y por todo el conocimiento que has generado también para esta macrozona. Lo mismo para ti, Carlos, tremendo desafío para venirse a la Patagonia, para levantar una nueva carrera y con un sello diferenciador. Queremos abordar todas las preguntas, así que les voy a pedir que las siguientes respuestas sean lo más concisas posible. Carlos, dada la importancia de los estudios científicos en la región para la comprensión del cambio climático, ¿existen medidas específicas que se estén tomando para adaptar la gestión forestal a estos cambios? Existe un vacío gigante de información que es necesario levantar para pensar en ello, en términos amplios, y más todavía acá. En lo particular, a mí lo que más me preocupa es el tema de los incendios forestales, ¿no? Los últimos incendios que hemos tenido acá en la región, la respuesta ha sido, bueno, esperemos que las lluvias lo extingan. En un escenario en el cual las olas de calor van a ser más intensas, más frecuentes y más extensas, que eso es innegable, es un hecho ya que va a ocurrir, y lo vamos a ver este verano probablemente. Implica desafíos que van asociados a esto, y más todavía en una región que es la que concentra los bosques nativos del país, y los bosques adultos del país, y los bosques mejor conservados del país. ¿Por qué estoy en ingeniería forestal? Porque me gustan los bosques, me gusta el medio ambiente desde que estaba en el colegio, y eso me fue llevando por un camino. Trabajé en ONG, hice un magíster en México en desarrollo rural, viví en Chiapas un par de años, después volví a trabajar otro año más, y de ahí me di cuenta que tenía más preguntas que respuestas, y eso me llevó a estudiar el doctorado en restauración. Y Laura, bueno, tú ya nos comentaste cómo se había involucrado la comunidad y el impacto que genera esta colaboración para sobre todo como para poder definir lo que son laboratorios naturales. Cuéntanos brevemente cómo se proyecta el trabajo de los laboratorios naturales en el territorio subantártico. Bueno, ahora tenemos que dar a conocer lo que se hizo, este proceso participativo, la identificación de singularidades, los tipos de laboratorios naturales que logramos identificar, que son Cumbre Austral de América, los fiordos y canales patagónicos, los bosques y turberas más australes, los glaciares andino-patagónicos, la estepa fuego patagónica. Fueron las 5 categorías que entendemos incluyen gran parte de estas singularidades, y que obviamente puede que no representen todos los tipos de ecosistemas o todos los tipos de singularidades, pero bueno, necesitábamos un criterio para agrupar y poder incorporarlas y darlas a conocer. Pensemos que estamos pensando en una audiencia nacional, internacional. Y el trabajo que se viene es poder seguir profundizando en las amenazas que tienen cada uno de estos espacios. Carlos habla de los incendios, hablábamos antes de las actividades humanas.
actividades económicas que en ocasiones amenazan justamente la conservación, y me refiero a la salmonicultura u otros tipos de acuicultura, al sobrepastoreo o el pastoreo, la ganadería que no está alineada con otros objetivos y que amenaza al final la conservación no solamente de los recursos madereros, sino de otros recursos forestales que son importantes también. Y bueno, actividades incipientes como por ejemplo aquí en Magallanes con el hidrógeno verde, que ahora mismo es un tema que está muy en boga. Así que desde los laboratorios naturales queremos seguir trabajando en analizar, en divulgar estas singularidades, las amenazas, y poder orientar y generar instrumentos de planificación y de gestión que den respuestas y sobre todo que den información y que nos permitan seguir ampliando conocimiento, construyendo, co-construyendo, como se dice ahora, conocimiento no solamente desde la comunidad científica, desde las universidades o centros de investigación, sino con la mayor parte de la sociedad. Así que imagínate el tremendo desafío que tenemos por delante. Sí, tremendo desafío que se convierte en oportunidades, Laura. Catalina. Como decía Laura, como decía Carlos, tremendo territorio, muchas potencialidades. Y falta información, más que nada eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Todavía son pocos y pocas los científicos y científicas que hay en la macrozona. Es un territorio súper grande que requiere bastante esfuerzo para desplazarse, para cubrirlo. Así que en verdad agradecemos este espacio como de poder hablar sobre estos temas, informar sobre estos temas que nos importan, como dice Laura, no solo a la academia, no solo a los investigadores, sino a todas las personas, a todos y todas. Todos habitamos los ecosistemas y necesitamos comprenderlos para adaptarnos. Bueno, Jessica, hemos llegado a la sección final. Jessica, Carlos y Laura. Hemos llegado a la sección final de nuestro programa. Ahora les vamos a hacer unas preguntas inspiradoras que preparamos para cada uno. Le vamos a pedir, por favor, sí, no, bien concretos. Quizá. No los censuremos tanto. Ya. Laura, ¿recomendarías a las nuevas generaciones estudiar una carrera científica? ¿Por qué? Absolutamente. Podría muchas razones, pero comprender nuestro entorno, comprender la vida, no es importante, es súper importante. Como el conocimiento nos hace perder miedo. Cuanto más conocimiento tengamos de nuestro entorno, menos temerosos vamos a ser a las cosas que desconocemos y a los cambios. Ahora hablábamos de cambio climático, por ejemplo, de cambios globales. Todo cambia muy rápido, la sociedad está cambiando muy rápidamente. Entonces, poder entender mejor lo que pasa a nuestro alrededor para poder adaptarnos, creo que es algo fundamental. Y que las ciencias nos dan esa perspectiva más allá del ser humano y más allá de nuestra cultura, que es muy importante y que también debemos conocer y reconocer y valorar, pero la naturaleza de la que formamos parte como organismo, como seres vivos y todas sus dinámicas, creo que es algo fascinante y lo recomiendo a todos sin ninguna duda. Qué maravilla, Laura, qué hermosa respuesta. Carlos, ahora viene una pregunta para ti. ¿Puede ser la misma? ¿Qué? Debo hacer mención a nuestro capítulo anterior, porque fue una sugerencia de nuestro invitado, de uno de nuestros entrevistados del capítulo anterior, Juan Carlos Aravena. Así que, Carlos, la salida a terreno no es tan ajena a inconvenientes, ¿cierto? Y más aún cuando te sumerges en lugares lejanos, para estudiar los bosques, ¿cierto? ¿Recuerdas alguna anécdota que haya ocurrido? Obviamente que puedas contar, por supuesto. Sí, recuerdo en una de mis campañas de muestreo en la región de Los Ríos, que por puntos de GPS llegué a una zona que me interesaba. Andaba con 3 ayudantes de terreno, todos mucho más jóvenes que yo, como me suele pasar cada vez más. Y todavía eres joven. Y bueno, andaba en mi vehículo, llegamos a una cierta zona, después caminamos y encontramos la casa. Siempre trato de ubicar la casa para pedir permiso.
y me encontré con que eran un grupo de 8, 9 tipos muy jóvenes, y me dio la impresión que eran ocupas, ¿no? Estaban ocupando esa casa. Entonces yo no sabía qué hacer. Los tipos andaban con un cuchillo bastante grande. Yo temí por la seguridad, especialmente de los 3 chicos que me acompañaban. Traté de mantener la calma, conversamos. Me dio la impresión que no eran delincuentes, sino que eran tipos de Santiago que se habían querido vivir una vida exótica en el sur y estaban ocupando distintos lugares. Empecé a conversar con uno mientras los otros se fueron por los costados y se aparecieron en el bosque. Bueno, no nos autorizaron, dijeron que por favor no fuéramos, a lo que yo no insistí, por supuesto. Volví al vehículo y el vehículo estaba con los 4 neumáticos completamente sin aire, ¿no? Rajados los neumáticos. Y ahí ya me enojé. Mi paciencia llegó al límite y enfrenté a los tipos. Yo ya me dio mucha rabia, les expliqué que nosotros no andábamos haciendo nada, que no íbamos investigando bosque, no era necesario eso, nosotros ya no íbamos a ir, y que era una torpeza, y los tipos se asustaron, y tuve que buscar un lugar para poder llamar a una grúa, me costó mucho encontrar señal, y los tipos abandonaron el lugar, se fueron, pero después dije, bueno, no debería haberlo enfrentado. Pero eso fue lo más raro que me ha pasado en terreno que recuerde ahora. Una anécdota un tanto aterradora. Qué raro pillarte con unos ocupas en Sí, mitad fue de raro. los bosques, la región de los ríos, dijiste. La región de los ríos, sí, la costa del día. Bueno, mala estrategia la de ellos, pincharte los neumáticos si te querían que te fueras. Me estaba viendo. Exacto. Laura, para ti, ¿con qué científico o científica te tomarías un café? O un calafate sour también, igual lo permitimos. Ay, qué buena pregunta. ¿Vivo o muerto? Qué buena pregunta. Bueno, la verdad que me encantaría hacer una fiesta de científicos. Pero si tuviera que mencionar a alguien, yo lo haría con Lynn Margulis, una científica que a veces desconocida, pero que hizo un tremendo aporte conceptual a la biología a través de la teoría de la endosimbiosis seriada, que suena muy complejo, pero que en definitiva viene a explicar el origen de la célula eucariota, de la célula como nuestras células en organismos, bueno, como el ser humano y muchos animales, plantas, bueno, animales, plantas, hongos, todos excepto las bacterias, quiero decir. Ella explica mediante la cooperación, mediante relaciones mutualistas de beneficio mutuo, que vendrían siendo lo opuesto a las relaciones competitivas, que tenemos ahí siempre en mente, que parece que la competitividad es la única fuerza evolutiva. Resulta que no, que el mutualismo también lo es, y estamos encontrando cada vez más evidencias, pero Lynn Margulis hizo esta bella teoría para explicar el origen de la célula eucariota, y tuvo que defenderla durante muchos años. Bueno, de hecho falleció hace algunos años, y sigue siendo una teoría, no está completamente aceptada, a pesar de que no se han encontrado evidencias contundentes en su contra. Lo hizo con mucho cariño y yo creo que con mucha motivación, porque compartió parte de su vida con otro científico destacado y grandísimo divulgador, que es Carl Sagan. Carl Sagan, el protagonista de la serie Cosmos, serie divulgativa sobre el origen del universo y la física, y bueno, los oyentes lo recordarán, ¿no? Como sí. Carl Sagan era como el científico más conocido a finales de los 70, en los 80. Vamos a dejarlo como referencia, Laura. Y oye, casi no se le conoce, así que yo me tomaré un café con él. Lynn Margulis es mi respuesta. Gracias, Laura, y disculpa que te interrumpa, pero como decía, ya estamos al final del programa y la idea es poder responder todas las preguntas, así que vamos a considerarlo en la reseña, porque es muy importante. Has nombrado 2 científicos que no son tan conocidos y que sería importante poder darlos a conocer y mencionarlos. Carlos. Yes. El lugar más sorprendente, sueño de todo investigador, que te ha tocado estudiar en la Patagonia, en el fin del mundo. El inicio del mundo. Aquí estamos en el inicio del mundo. Me gusta ese concepto.
Sí, inicialmente. Sería cambiar el nombre del podcast, así que... Sí, bueno, todo es cambiable. Mira, los lugares favoritos, y eso es lo que me fascina, cambian todo el tiempo. Entre más recorro, el ranking se va moviendo. En este instante, mi lugar favorito es el sector del lago Brown en Cochrane. Hasta el año pasado era el sector de Río Norte, acá por Nireguao, hacia ese sector, ¿no? Pero ahora, en este momento, el ranking ya se ha movido. Entonces, algo que va cambiando en función de la experiencia que también vas viviendo, porque los lugares también son significados, ¿no? Entonces, no son lugares vacíos. Y eso es lo que influye también en eso. Lago Brown es un pendiente que tengo, todavía no lo conozco, pero he escuchado hablar puras cosas buenas de ese lugar. Laura, como ser humano para la vida, ¿qué rescatarías de los ecosistemas naturales como aprendizaje de vida? Bien corto, como en una frase. ¿Qué crees que Paisaje biocultural. Carlos lo mencionó también, que importante la escala de paisaje, no solamente para estudiarlo, sino para apreciarlo. Hay una definición que me encanta de paisaje, que viene de la ecología, de mis orígenes, digamos, formativos en España, del profesor González Bernaldez, que es una percepción plurisensorial. O sea, el paisaje no es solamente lo que vemos, son las relaciones que no vemos, las que sentimos a través de otros sentidos, como el sonido, o sea, el oído, el olor, los olores. Ya, esa es mi escala. Y Carlos, la misma pregunta para ti enfocado a tu especialidad. ¿Qué te han enseñado los bosques? Algo que tú sientas que puedes, que experimentas día a día. Paz. Y los bosques nos enseñan que la diversidad es importante, que el principio de colaboración, como bien lo planteaba Laura, más que la competencia, es importante, y que funciona como un todo que interactúa con su medio físico y en base a un contexto cambiante, y que nos lleva al desafío de esta adaptación a estos cambios que estamos viviendo. El ecosistema natural es más sabio que nosotros, que los seres humanos, muchas veces. Y cuando vas a un bosque, cada salida es distinta. Puedes ir al mismo bosque 10 veces y 10 veces van a ser experiencias distintas. Si llueve es distinto, los olores, los colores. Y eso es lo que me llevó a trabajar en esto, y hasta que me muera. Ojalá que falte mucho más. Ojalá que falte. Ya. Bueno, Carlos, Laura, hemos tenido una entretenida conversación. Quiero agradecerles por abrir este espacio para compartir con quienes nos escuchan estos grandes temas sobre la ciencia de la Patagonia. Así que nos despedimos. Ay, sí, lo mismo, Laura, Carlos, Catalina, podríamos conversar ahora. Ha estado muy interesante el programa, pero bueno, se acabó el tiempo. De hecho, estamos un poquito pasados, así que gracias, Carlos, gracias, Laura. Por favor, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Búsquenos si quieren saber un poco más sobre qué se está haciendo de ciencia en la macrozona austral. Búsquenos en Instagram como @nodocienciaaustral. Así que un último chao, Laura, Carlos, un pequeño espacio para despedirse. Muchas gracias, un abrazo grandísimo a todos, y que sigamos trabajando para unirnos y colaborar. Sí, muchas gracias, encantado, y que nos escuchan e interesan en estos temas. La carrera científica es para todos, no es excluyente, no depende de dónde naciste, depende solamente de la perseverancia con la cual insistes en este camino. Y un camino que se está construyendo, es dinámico, tiene dulce y agraz, pero el dulce es infinitamente más dulce y te puede dar hasta diabetes de lo dulce que es, y es apasionante. Así que no se cierran las puertas se las cierra uno solito o solita. Así que si les gusta este tema, echar para adelante, y puedo dar fe de eso. Tan apasionante que podríamos seguir conversando por horas. Así que nos vemos la otra semana con otros dos interesantes investigadores. Podemos ir conversando en la fiesta que Laura va a hacer con los científicos. Bueno, nos vemos la otra semana en otro Ciencia al Fin del Mundo. Gracias. Abrazo, chao.
Descubre todos los capítulos del podcast y programa radial Ciencia al Fin del Mundo en Spotify, una iniciativa financiada por el Ministerio de Educación a través del proyecto URI 2093, impulsando la divulgación, difusión científica y creación artística como herramienta para el posicionamiento regional y nacional de la actividad investigativa de la Universidad de Aysén.